Man, I feel good. Súper bienvenidos, soy Doran Tripp y estoy aquí con mi muy bien amigo Sergio Ortegón. Ajá. Y ahorita estamos viendo y estamos platicando un poquito de la dinámica de siendo la iglesia, ¿sí? O siendo la iglesia en la comunidad. Entonces cuéntanos de dónde eres, quién eres y por qué Ya. estás aquí. Ya. Bueno, yo soy colombiano y viví casi toda mi vida en Colombia y estuve con mi familia en Colombia y llegó un momento en que estaba buscando por respuestas. Todo el mundo busca por respuestas, ¿no? Y decidí tomar la aventura de venir aquí a los Estados Unidos y eso me ayudó mucho en este país encontrar y conectarme con esa pasión que Dios me dio como latino. Y desde ese momento empecé a hacer sentido a esa búsqueda de respuestas que había tenido durante mucho tiempo. Mi papá desafortunadamente murió y en ese tiempo las cosas empezaron a hacerse más claras y lo que Dios estaba diciendo en mi vida era que quería hacer un cambio para encontrar y crear el futuro con Él. Entonces aquí estoy y estamos creando el futuro y siendo la iglesia. Wow, ¿Ya? padre. No, y es algo muy interesante. Yo también, yo crecí en México, entonces el dinámico del cultural latinoamericano, aquí en Estados Unidos, completamente diferente. Que en este momento la iglesia está como pasando un tiempo en el cual hay muchos cambios. Sí, en la iglesia, en la cultura, en todo el mundo más que nada. Para ti, ¿qué estás viendo, qué estás pensando, qué te está contando Dios sobre ese cambio en la iglesia? Sí, yo creo que aparte de tener ese cambio personalmente, de tener esa pasión, de que empezar a crear algo, un futuro con Dios, es mirar lo que Dios está haciendo en las Escrituras como fundación de todo. Y cuando te voy a dar un ejemplo, cuando Cristo llevó a Simón a ese momento que le dijo a Simón, hey, ¿qué es lo que está diciéndolo la gente de quién soy yo, acerca de quién soy yo? Y Simón respondió, Cristo, tú eres el Hijo de Dios. Y desde ese momento Cristo le dijo a Simón, que ya era Pedro, en esa roca edificaré mi iglesia y nada en el mundo, ningún movimiento podrá detener este movimiento tan fuerte que es la iglesia. Sí. Y entonces ese es el cambio que Dios está haciendo. En este momento tenemos una tradición de muchos años que es la iglesia local y no hay nada malo con la iglesia local, está enseñando, está atrayendo familias, está uniendo y es excelente. El cambio que tú dices es la estrategia que Dios está utilizando para sacar esa iglesia de un edificio de 4 paredes a la comunidad, para cambiar la cultura y llevar a la gente en la cultura a ese momento que vivió Pedro y Cristo, que no solamente que no solamente conozcan a Dios o que conozcan a Jesucristo en nombre de Jesucristo, pero al mismo tiempo tengan esa revelación que Cristo es Dios y Cristo es la única persona que va a estar con ellos para llevarlos a lo que es el propósito que tiene Él para ellos. ¿Ya? Sí. No, y eso es una dinámica muy interesante, especialmente ahorita en nuestra cultura, más que nada. La relación con Dios es muy básico, más que nada. Entonces, ¿por qué es tan importante que la iglesia está involucrada o parte de la comunidad y viceversa? Todo el mundo sabe la importancia de estar afuera y eso, o sea, todos los pastores predican y quieren que la gente salga y quieren que pongan el nombre de Cristo. Yo creo que la importancia como iglesia en la comunidad, como nosotros llevando la iglesia a ellos, es dejarles saber a las personas
que nosotros somos el epicentro de todo lo que ellos quieren hacer en la vida de ellos. ¿A qué sentido me refiero? Si la persona está buscando por espiritualidad, está buscando por una pasión creativa, está buscando ser una persona que imagina cosas y que quiere crear nuevos futuros y quiere hacer nuevas cosas, esa persona tenga el acceso a la iglesia para poder encontrar el propósito que Dios le estableció a esa persona en la iglesia. Entonces, nosotros primero que todo queremos que la persona venga y tenga una relación con Cristo. Eso no cambia para nada. Sí, claro. Pero que es la fundación. Pero al mismo tiempo que la persona encuentre las verdades y encuentre las respuestas del porqué de esta vida. O sea, no sé si a ti te pasa con tu familia, porque esta vida es pesadísima, es dura. Es dura. Y, o sea, si a veces la gente piensa, estando en Dios, todo va a estar muy fácil. Pero realmente no es así. O sea, la diferencia es que encontramos esta vida, pero con Dios las cosas van a ser más fáciles. Y eso es lo que queremos llevar a la gente, a tener ese camino, esa aventura con Dios, y sabiendo que este camino de la vida puede ser, o sea, va a ser duro, pero al mismo tiempo van a tener un Padre que los quiere y que los va a alentar en cualquier momento. A veces nosotros, por las tradiciones que han pasado durante muchos años, sabemos la palabra iglesia, ¿correcto? Y nosotros sabemos, la iglesia es esto, es un sitio donde nosotros podemos encontrar respuestas. Pero si nosotros vemos las escrituras que realmente define qué es la iglesia, vemos la palabra original que Cristo quería hacer el énfasis de qué era la palabra iglesia. Y vemos que la palabra iglesia es la eclesía. Es la palabra eclesía, que es la palabra que va a crear es un movimiento, va a crear como una estrategia que va a influenciar toda parte del área de influencia, como la educación, como la cultura, como los negocios, como la familia. Exacto. Y entonces ahí es donde vamos a partir para nosotros saber quiénes somos en Cristo. O sea, somos sólidos de saber que sabemos que es la iglesia y que no somos tímidos de quedarnos en un solo edificio. Y al mismo tiempo vamos a poder tener la confianza de hablar con cualquier persona, con cualquier ser humano, sin tener ideas de, esta persona va a saber más que yo, o esta persona es súper educada y no va a poder tener un contacto con ellos. Entonces, ¿qué es la dinámica? ¿Qué es lo que piensas que un cristiano debe hacer en relación de el cristianismo o el relación personal con Dios? También enfocando en influencia, pero también en relaciones, porque es una dinámica casi son contradictorias. Entonces, para ti, ¿qué piensas sobre ese tema? Y es interesante lo que acabas de decir, que son contradictorias, pero yo creo que van relacionadas debido a que yo no puedo influenciar a un grupo de personas que no tengo relación. Entonces, cuando nosotros hablamos de influencia, la primera cosa que se me viene a la mente es el carácter mío como influenciador para otras personas. Las personas que yo quiero, y estamos hablando de influencia para las cosas de lo que Dios quiere hacer como iglesia. Si yo voy a las calles y empiezo a hablar con cualquier tipo de persona, ellos lo que primero quieren saber es quién soy yo como persona, que me presente como una persona real, una persona que no tenga diferentes facetas, que sea una sola. Y desafortunadamente la historia que nosotros tenemos como iglesia no es una historia que nos dé mucho crédito. Entonces es triste. Entonces lo que la gente mira en este momento, y la gente que tiene hambre, que tiene pasión, que tiene ganas de caminar más en las cosas espirituales de Dios,
quiere primero contactarse contigo como persona para poder abrir el corazón y que tú los influencies. ¿Ya? Entonces, esas 4 ingredientes son esenciales, porque ya sin carácter, sin influencia, sin relaciones, va a ser muy difícil que nosotros como iglesia estemos haciendo un movimiento. Y la idea es que no nos quedemos como estemos en un edificio y esperando que la gente venga a tener respuestas. Sí. Y creo que eso es tan bonito, y también los mandamientos, ¿no? Que no recuerdo si era Juan o uno de los discípulos que pidió a Dios o a Jesús. Jesús, ¿cuál mandamiento es el más grande, ¿no? Exacto. Y les dice que ama a Dios y luego ama a tu prójimo, ama a tu amigo, ama a tu hermano, ama a tu vecino. Y creo que eso es algo tan sencillo, tan básico, que muchas veces lo sobrepensamos y digamos, es que tengo que decir y tengo que convertirles, tengo que hacer tal cosa y tener esta forma de comunicar y todo, y no, empieza con relación, porque al último del día no estás tratando de convertirles a ser parte de tu religión. Estás tratando de convertirles y tratando de no convertir, eso es una palabra muy, muy interesante. ¿Qué es convertir? ¿Qué es convertir? otra cosa. Pero no, es cambiando la tema de, okay, la meta no es tratar de convertir, la meta es tratar de influenciar y tratar de conectar con la relación que yo tengo con Dios, con la relación que tengo con la persona. Sí, y muchas veces estamos diciendo que tenemos que como expresar a un Dios que está allá, que está sentado sobre un trono y todo eso. No, la cosa es si estamos tratando de convertir, tratando de platicar, tratando de comunicar. Conversar, sí, con las personas. Tenemos que tener la relación para mostrar la relación. Claro. Entonces la dinámica es muy interesante y es mucho más doloroso, mucho más complicado. Y déjame te interrumpo. A veces lo que tú dices, a veces nosotros lo sobrepensamos y se nos hace complicado, es porque lo hacemos complicado. El lenguaje que nosotros aprendemos en la iglesia local, en la iglesia, lo que es el edificio, en la congregación, es un lenguaje que tú y yo sabemos, que nosotros sabemos convertir, o salvación, praise God, God is good, aleluya. Es un lenguaje que nosotros sabemos, y a veces sacamos ese lenguaje y lo llevamos a la sociedad y pensamos que con toda esa información, con todo ese conocimiento que nosotros sabemos bíblico, va a ser suficiente para poder contactar más personas. Entonces es muy importante el lenguaje, o sea, cómo nosotros nos comuniquemos para poder hacer más puentes y no dividir personas, sino poder tener esa unión y no tener esa división. Entonces, siguiendo con eso de la influencia en la iglesia, relación, comunicación, todo eso, ¿piensas que la iglesia es un lugar en el cual la comunidad, las personas seculares o cristianos, piensan que la iglesia es un lugar en el cual pueden preguntar esas preguntas que tienen? La respuesta es sí y no. Y eso es precisamente lo que estamos redefiniendo en este momento de qué es la iglesia. Y de nuevo, o sea, nada malo con la iglesia local, pero el concepto de la tradición que ha llevado por muchos años, de que las personas quieren encontrar respuestas de la iglesia, pero desafortunadamente la iglesia ortodoxa, como un edificio, no da mucho espacio para que las personas encuentren esas respuestas. ¿Okay? Entonces, una de las cosas, por mi experiencia, que vi es cuando yo quería esa pasión de estar en las cosas de Dios, dije, yo me voy a volver a pastor. Y quiero seguir lo que las personas que son
influyentes en mi vida, quiero seguir los mismos pasos. Uh-huh. Y veía esa tradición de que tenía que seguir los mismos pasos. Sí. Ya, y es algo que Dios a mí me paró y me dijo, no quiero que tenga una congregación. Uh-huh. Y es algo muy diferente porque mi pensamiento era, cuando yo soy pastor, tengo una responsabilidad de personas para que ellos vean lo que yo les estoy enseñando. Sí. Pues esa es una de las cosas que cuando los pastores están enseñando, las personas que están sentadas escuchando son responsables de lo que el pastor les está enseñando. Sí. Y al mismo tiempo son responsables de la verdad de lo que el pastor le está diciendo. Sí, ¿correcto? Sí, pero la parte en que no son responsables las personas es en la verdad que el pastor no les ha dicho, de la revelación que el pastor no les da. Entonces, a veces las personas que tienen hambre, que tienen pasión, que tienen cosas para hacer, debido a que no encuentran esa reciprocidad de poder tener las cosas en el mismo calibre de un pastor, a veces se sienten un poco frustradas, porque a veces los pastores dicen, yo tengo esta visión fuerte y esta visión fue la que Dios me dio y esto es lo que tenemos que hacer. Sí, y las personas, wow, pero yo veo esto en la comunidad, y puede que esa persona tenga una influencia grandísima en la comunidad, pero a veces el pastor no ve eso porque está encapsulado en tener que hacer la misma tradición que ha habido por muchos años. Sí. Yeah. Y eso no es por decir que es malo lo que está haciendo los pastores ni la iglesia. Lo que yo he visto de una como visión afuera de eso, como de la mercadotecnia de la cultura religiosa, es que estamos tratando de vender algo, ¿no? Yeah. Y cuando estás vendiendo algo, tienes que crear los clientes, tienes que crear la visión de los tipos de personas en la cual quieres conectar. Uh-huh. Y entonces lo que pasa es que con la iglesia es que nos enfocamos tanto en el tipo de cliente, con el tipo de mensaje, con el tipo de atmósfera en la iglesia, y nos desconectamos con la diversidad y el humanismo, el ser humano, uh-huh, porque cada uno somos diferentes. Somos únicos. Somos especiales y únicos, yeah. ¿no? Entonces eso es una dinámica, y he visto de que muchas veces las personas que están en la iglesia buscan afuera de la iglesia por respuestas, uh-huh, porque tienen miedo de ser juzgados, de preguntar algo y luego pensar, ahorita ellos saben algo de mí que posiblemente es feo, o posiblemente podrá cambiar la visión de la persona, de ellos y todo. Entonces yo pienso que la iglesia debe de ser un lugar en cual cualquier pregunta, no importa lo que es, debe de ser preguntado, y hay una dinámica muy bonita de decir, no sé. Exacto, sí, exacto, algo transparente. Totalmente transparente. Exacto. Y eso es bonito. Muy bonito. Y una de las cosas que, como tú dices, a veces las personas quieren tener respuestas, pero se encuentran con hombres que son iguales que han tenido errores, sí, pero se ponen esas facetas de que soy perfecto y tengo que dar una respuesta, así no sea la perfecta, así no sea la correcta. Sí. Entonces ahí es donde hay ese mal sabor, y mucha gente está yendo a otras partes para encontrar las respuestas. Entonces, de nuevo, lo que queremos es que la gente no deje de ir a la iglesia local. Es lo que Dios está haciendo, está diciendo, la iglesia local es parte de mi plan, pero no es el centro de mi corazón para lo que quiero hacer en el mundo. Sí. Es una expresión de la iglesia en como movimiento, uh-huh, pero la iglesia local es la expresión donde las cosas van a empezar a salir, donde nosotros nos vamos a reunir, vamos a alabar, vamos a cantar, vamos a hacer diferentes cosas, pero no solamente se queda ahí, porque la iglesia local tiene límites.
Sí. Y es muy limitada a lo que Dios quiere hacer con todo el mundo. Sí, sí, sí. De acuerdo. No, y es algo muy, muy interesante, porque la iglesia no debe ser un lugar como el mar muerto. El mar, algo estático. Sí, algo estático. No, sí. Como el mar muerto, Entonces, sí, eso es algo. Entonces, para ti, ¿qué es tu visión para lo que Dios te ha llamado a hacer o lo que tú estás empezando a caminar en este momento ahorita? Es algo que es más grande que yo. Realmente yo sé que Dios está tomando parte en redefinir de nuevo la iglesia y al mismo tiempo tener ese puente con el ser humano. El ser humano de cualquier tipo de religión, cualquier tipo de pasado, porque Él quiere que nosotros como iglesia nos conectemos con ellos para dejarles saber que podemos tener una conexión humana sin tener que poner un lenguaje, sin tener que juzgarlos, sin tener que mirarlos como separados. Entonces yo creo que lo que Dios me está utilizando es en la iglesia y afuera de la iglesia. O sea, estamos tratando de unificar un solo movimiento. Y mi deseo, o sea, con la comunidad latina, a mí me encanta la comunidad latina, me encanta esa pasión, porque yo soy latino. Claro, y realmente mi deseo es ver a la comunidad latina, o sea, con ese sabor de que pueden conectarse con cualquier tipo de persona y tener un lenguaje que es accesible para que las personas que estén buscando a Dios lo encuentren. Entonces, eso es lo que estamos haciendo y vamos a crear diferentes tipos de campos donde cualquier persona puede llegar a tener ese acceso. Entonces vamos a tener relaciones, vamos a tener diferentes grupos y Dios está trayendo algo bien grande y estamos emocionados. Qué padre, y me encanta esa manera de relacionar con empatía, con siendo humano, siendo hombre, siendo latino, siendo aquí en Oklahoma, y esa manera de ver personas cómo están, dónde están. Exacto. En vez de decir, mira, estoy haciendo algo acá, ven acá, estás diciendo, mira, yo estoy presente en dónde estás. Exacto. Y estás representando a la iglesia, representando a Dios, y también representando. Si estás pero también representando, pero también como de nuevo, presentando. Entonces estás como presentando de nuevo. En una nueva manera. La representación, entonces como los dos, como representando y representando sí, me gusta, lo que Dios está haciendo y todo en esa cultura Oki aquí. Entonces qué padre, estamos súper animados y súper orgullosos y todo bendecidos de poder ser parte de ese ministerio y poder verte y estar orando y todo para el futuro y todo de ese ministerio y esa visión tan maravillosa. Y sí, qué padre por estar aquí y estamos... Gracias Dorin por invitarme y bueno, tenemos que hacerlo de nuevo, ¿no? Lo haremos, qué padre. Y también para nosotros de todo lo que estamos viendo, ¿no? Es ser la iglesia fuera de la iglesia, no separando la iglesia, no estamos diciendo no a lo que está haciendo la iglesia, estamos diciendo sí a lo que Dios está haciendo y tratando de llevar la iglesia de un edificio hacia nuestra vida cotidiana, a la vida que es los 24 horas, los otros 6 días a la semana, es llevando a Dios a donde nosotros estamos y tratando de hacer algo más íntimo, más personal, porque estamos hablando de relación con Dios y eso contiene de que nosotros debemos estar en relación con otros, ¿sí? Sin juicio, sin justificación, sin tratar de cambiar
o nada a personas, pero dejar el cambio a Dios si Dios está cambiando a las personas, ¿sí? Que tengan una súper buena semana. Los amamos. Sean bendecidos.